Estamos aquí estudiando una etapa muy interesante, ¿no es cierto? Usted ha visto en la línea de tiempo que ¿entre qué años más o menos estamos trabajando? ¿Cómo? Entre el 30 y el Sí, 97. desde el 30 al de lo que estamos viendo, y podríamos decir incluso del 40, 50, que se había escrito el primer evangelio, hasta el 90. Así que es un periodo aparentemente cortito de la historia, pero tan importante porque entre otras cosas apareció todo el Nuevo Testamento y lo que podríamos llamar la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Apareció, se difundió el mensaje a través del mundo, se creó la iglesia y se desarrollaron las iglesias locales a través del mundo. Entonces, muy importante. Ahora la pregunta es, ¿esto así fue de golpe y porrazo o hubieron preparaciones? ¿Preparó el Señor esto? Y ahí tiene lo maravilloso. Realmente esto podría constituir un curso por sí solo, cómo el Señor maneja la historia. Y de alguna manera estas cosas se ven en otras asignaturas. Pero aquí es bueno ver algo de ello. De partida, queridos hermanos, el Señor está en control de todo. Sucedieron varias cosas antes que facilitaron, y ustedes lo han visto de alguna manera en la primera página de los apuntes, que facilitaron, prepararon el escenario para la venida del Señor. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes dos tremendas desgracias? Desgracias porque fueron el resultado de la desobediencia de Israel. Una fue primero la división de Israel en dos partes, ¿no es cierto? El reino del norte y el reino del sur. Los del reino del norte decidieron tener su propio rey, los del reino del sur mantuvieron la casa de David, siempre alguien descendiente de David, esa es la gran diferencia. El reino del norte fue idolátrico en extremo, no hubo ni un solo rey bueno. En el reino del sur, mientras tanto, hubieron reinos buenos y muchos malos, pero hubieron buenos también. De partida, ahora uno dice, bueno, y David y Salomón, bueno, ellos reinaron cuando estaban unidos todavía los dos reinos, entonces es diferente. Pero como se portó mucho más mal el reino del norte, el Señor se los llevó con los asirios. Mandó a los asirios, un pueblo salvaje, terrible, guerreros. Entre el 734 al 721 antes de Cristo, llegaron los asirios y arrasaron con los 10 reinos del norte. Es decir, con lo que se llamó, porque de alguna u otra manera, aunque Israel es el todo, las 10 tribus tomaron el nombre de Israel. En muchas partes, cuando se habla de Israel, se refiere a las 10 tribus del norte. Mientras tanto, que las dos tribus de abajo, Judá y Benjamín, se conocen normalmente como el reino de Judá. Aunque también había representantes de los otros reinos. Eso es algo que uno descubre cuando empieza a escudriñar. Pero entre estas fechas, estos señores asirios se llevaron, porque era la estrategia de aquel entonces, que cuando tú invadías, dominabas una región que era conflictiva, simplemente te llevabas a toda la gente importante, a todos los que te podían ser útiles, a todos los que podían rearmar la nación, rearmar ejércitos, se los llevaban a todos. Entonces reyes, príncipes, oficiales, plateros, joyeros, todos los que tenían oficios. Los agricultores no era tanto, pero bueno, algunos los podían llevar también como en calidad de esclavos, pero fundamentalmente la idea era transportarlos. Por eso se habla de exilios, los exiliaban a la fuerza. Y en el lugar en que estaban esos pueblos dominados, ponían a otros pueblos. De esa manera evitaban revueltas. Era una estrategia militar y política muy buena, porque desarmaban el sistema completamente. Entonces, es interesante recordar que las 10 tribus del norte fueron llevadas por los asirios entre el 734 y 721 antes de Cristo, o sea, mucho antes de lo que estamos viendo nosotros ahora. Por otra parte, el reino del sur, o sea, el reino de Judá, Benjamín, fue cautiva porque también se portaron mal, bastante mal, tuvieron
algunos reyes mejores, quedó mucho más tiempo todavía, no, ni tanto mucho más, pero quedó más tiempo. Finalmente el Señor dijo, hasta aquí nomás los soporto, y se los llevó también, pero no usó los asirios. A esas alturas habían subido los babilonios, el famoso Nabucodonosor. Y así fue como entre el año 606 al 586 antes de Cristo también, los babilonios se llevaron en exilio a Judá y Benjamín, al reino del sur. Y trajeron otra gente para que ocupara esos lugares. Solamente dejaban a los ancianos, a la gente más pobre, a los débiles, a los enfermos. A eso no les importaba, los dejaban. Y de ahí se formó el pueblo samaritano, que fue una mezcla entre los judíos que quedaron y estos pueblos paganos que trajeron de afuera. Por eso para los judíos los samaritanos son gentiles, no son judíos. Son despreciables porque se mezclaron con otros pueblos, adoptaron sus prácticas paganas, etc. Entonces, valga, digamos como dato extra, que de ahí nacieron los famosos samaritanos. Por eso no se querían nada con los judíos. Ahora, miren lo que sucedió. Entre el 734 al 586, de buenas cuentas, no quedaron hebreos en la tierra de Canaán, en la tierra de Israel. La pasaron muy mal estos. Claro, la guerra fue terrible. Los asirios eran horrorosos, los babilonios eran también salvajes, los soldados especialmente. Pero los llevaron a otros pueblos, no necesariamente a Babilonia, los babilonios, sino a otros sectores, muchos sí llegaron a Babilonia misma. Pero uno dice, a ver, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Pasaron 70 años y el Señor había la profecía que decía que iban a volver. Pasaron los 70 años y se cumplió la profecía y se les permitió volver. ¿Y volvieron todos? Unos poquititos. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque la están pasando muy bien. Y yo les quiero explicar esto. No eran esclavos. Prácticamente fueron exiliados, fueron llevados y les fue muy bien en el exilio. Al poco tiempo de llegar a estas tierras donde fueron puestos, en estas ciudades, ya tanto los que fueron llevados por los asirios como los que fueron llevados por los babilonios, comenzaron a hacer sus negocios y les comenzó a ir bien. Y de allí comenzaron a dispersarse. Eso se llamó, y eso es lo que se llama la diáspora o la dispersión. Es una palabra que se usa mucho para estudiar y analizar esta situación, la famosa diáspora. También, bueno, simplemente puede ser la dispersión que produjo el exilio. Y volvieron relativamente pocos. Y hasta el día de hoy, muchos de esos judíos siguen dispersos en el mundo. Por eso encontramos judíos en todas partes del mundo. Normalmente es a partir de acá, a partir de este exilio, digamos, estos dos grandes movimientos de exilio. Entonces, sucedió algo muy importante, y eso está muy claramente en el libro, ¿no es cierto? Los judíos tenían un problema, que odiaban a todo el que no era judío. Le llamaban perros, eran gentiles, y no se mezclaban con ellos. Pero el Señor les había dicho otra cosa. Ustedes, y por algo yo los pongo en este lugar del planeta, uno de los lugares más importantes, la encrucijada del mundo es. Ahí pasaban toda la ruta, etc., para que ustedes publiquen mi mensaje al resto del mundo. Pero ellos, gentil, se quedaron callados. Se juntaron. Entonces, eso es lo que produjo realmente finalmente la dispersión. Y al estar en la dispersión, sin embargo, hicieron lo que no hicieron antes. Al estar en la dispersión en diferentes lugares del mundo, ellos al seguir a juntarse en sinagogas, de ahí se crea especialmente lo que es el concepto de sinagoga, se comienzan a juntar en la dispersión, al exponer sus ideas,
comenzaron a predicar dos grandes o tres grandes temas al menos tres. Uno, un solo Dios, es decir, el monoteísmo. Sin querer ellos estaban predicando lo que antes no predicaban, el monoteísmo. Segundo, todos veían cómo ellos reservaban de manera buena o manera mala, pero procuraban seguir la ley de Moisés. Entonces el mundo se empezó a dar cuenta que había esta ley. Pero además había otra cosa. Comenzaron a predicar de la esperanza del regreso y de la venida de un Mesías. Ejemplos de todo esto. Díganme si lo estaban pasando bien o mal. Daniel estaba en el palacio, fueron estrenados como consejeros del rey, llegó él y sus amigos a obtener los más altos puestos después del mismísimo dueño del mundo. Miren, Nehemías era el copero del rey, en otras palabras, el consejero de uno de los dueños del mundo. Esther llegó a ser la esposa de otro de los dueños del mundo. Mas el justo por su fe vivirá, había sido la promesa. Todos estos justos vivieron, y vivieron bien. Su fe fue puesta a prueba muchas veces, pero vivieron y vivieron bien. El justo por su fe vivirá tiene una connotación espiritual profunda, tremenda, pero también una connotación práctica que tiene que ver con el exilio. Joel Habacuc lo dice en primera instancia en función del hecho histórico de que no te preocupes, le dice, el justo por su fe vivirá, el justo va a ser cuidado aún en el exilio. Y fueron muy bien cuidados. Entonces, tenemos esto. Así que cuando sucedió el nacimiento de Jesús, que da inicio de alguna manera a todo lo que, digamos, el punto de partida para lo que iba a ser la iglesia, para lo que iba a ser el Nuevo Testamento, para lo que es la predicación del Evangelio, teníamos este punto que había pasado mucho tiempo atrás, una desgracia muy grande, ¿no es cierto? La desaparición, la quema de Jerusalén, de la ciudad sagrada, los lugares, el saqueo y todo eso, pero sirvió para que todo el resto del mundo supiera. Y díganme si no, ¿de dónde vinieron los magos? De Oriente, gentiles, personas que no te llama la atención, o sea, el mensaje fue entregado muy lejos. El mensaje de Daniel, lo más probable es que haya sido de la escuela que formó Daniel allá en Babilonia. Entonces, ese es uno de los puntos muy importantes de recordar siempre que estudiemos la historia. Y vemos cómo el Señor utilizó esto, lo que podríamos llamar la preparación hebrea, la preparación judía. Hay una preparación relacionada con el pueblo hebreo. Y su aporte entonces fue, por una parte, el monoteísmo, difundir que había un solo Dios. Lo otro, difundir la ley. Existía una ley dada por Dios, Dios se preocupaba por lo tanto del hombre, implica mucha enseñanza. Y bueno, y también la esperanza de un Mesías. Sucedió otro hecho muy importante, y ahora nos vamos acercando hacia el tiempo de Cristo. Existió un caballero que se llamó Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno. Eso. Alejandro Magno, en un periodo muy cortito, mira, entre 756 al 323 a.C., en prácticamente 30 años sucedió algo que no había sucedido nunca en la historia de la humanidad. Alejandro Magno, un joven, muy joven, comenzó a dominar el mundo y a los 30, 33 años había dominado el mundo entero. Entonces uno dice, quiere algo más, el Señor está permitiendo. Así vuelvo a decir, la historia no se escribe porque se escribe. Además, incluso
artífices, los intérpretes, los protagonistas de la historia no se dan cuenta. Alejandro Magno, aun cuando su nombre está en las escrituras y estaba profetizado, si no vean Daniel, incluso dicen que cuando estuvo en Jerusalén se le dijo esto. Por lo tanto, simpatizó mucho con los judíos. Pero lo interesante es la visión de Alejandro. ¿Qué quería Alejandro? Alejandro no conquistaba por conquistar. Alejandro conquistaba porque era un idealista realmente, era un visionario. Él quería algo que hoy día siguen queriendo y que han querido muchos a través de la historia, lo que hizo Napoleón, lo que hizo Hitler, lo han querido, y ahora a través del sistema de las Naciones Unidas también se vuelve a intentar unificar el mundo. Y para eso se necesita algo, un idioma común. ¿Qué fue lo que desunió al mundo en la Torre de Babel? La confusión de idiomas. Ahora Alejandro quería unificarlo a través de un idioma, y ese idioma era el griego. Exacto. Así que tenemos ahora algo bien interesante, hay una dimensión relacionada con los griegos, y su aporte fue fundamentalmente el entregarnos un idioma, el griego. Y además, Alejandro no solamente se interesaba por el idioma, sino por expandir la cultura griega, la filosofía griega. Él es el creador de una ciudad muy especial que se llamó Alejandría. Pero aparte de esta Alejandría, había muchas Alejandrías. Él quiso era un centro de cultura muy fuerte, pero la intención de él era crear y recrear muchas Alejandrías a través del mundo, y a través de todas estas Alejandrías culturizar al mundo con la cultura griega, la filosofía griega. Ahora, esto también ayudó porque dio una nueva manera de pensar, abrió la mente del mundo. Quizás no hacia lo correcto, pero la abrió, o sea, le dio la posibilidad de que hay otras ideas, hay que cuestionar las cosas, hay que... ¿Me fijas? Él colocó allí a los filósofos griegos, Aristóteles, Sócrates, Platón, que ya habían sido todos previos a él, hacía mucho tiempo que muchos de ellos habían existido, algunos de ellos fueron maestros incluso del mismo. Y a través de esto entonces sensibilizó también al mundo con la idea de algo espiritual, porque era una filosofía teísta. Raramente encontraba una filosofía atea en ella. Con Aristóteles, por ejemplo, hasta el día de hoy, a veces pedimos prestado algunas cosas para demostrar la existencia de Dios, por ejemplo. Entonces, bueno, se difundió esto. Así que dio una nueva manera de pensar que ayudara a comprender ideas nuevas. Ahora, esta visión de las Alejandrías, y particularmente de la gran Alejandría que está en Egipto, llevó a un señor llamado Ptolomeo a crear una biblioteca muy grande en Alejandría. Ese fue Ptolomeo I. No se preocupen, estas cosas no se las voy a preguntar. Ptolomeo I. Y Ptolomeo I logró traspasar muy bien su preocupación, su sensibilidad a su hijo, que se llamó por supuesto Ptolomeo II. El primero también se le llama Soter y al segundo Filadelfo. Pero bueno, no nos hagamos más problemas. Y Ptolomeo II hizo algo maravilloso. Como había muchos judíos también en Alejandría, y lo que le importaba era enriquecer la biblioteca que estaba bajo su dominio, hizo traducir el Antiguo Testamento al griego, el idioma que todos conocían. Mira cómo ellos, sin darse cuenta, ellos lo hicieron por cultura. Pero no solamente el Antiguo Testamento, sino que varios otros escritos judíos. Y así apareció esta Biblia, la Septuaginta. Este es un facsímil que está en griego incluso, que corresponde, digamos, a esa versión que se llama Septuaginta porque se le encargó a 73, creo que exactamente, sabios, expertos en idiomas, hebreo y griego, y se le dio a cada uno, mira, tú vas a traducir los salmos, tú vas a traducir esto, se les dio diferentes tareas. Y entre ellos comenzaron a trabajar esto. Por lo tanto, cuando vino el Señor Jesucristo, esto ya estaba funcionando, había copias.
el Antiguo Testamento, el Tanaj, que antes lo podían leer solo los hebreos, porque se leía en la sinagoga y se leía y se copiaba en hebreo, ahora estaba en el idioma común que había dado Alejandro. ¿Se dan cuenta? Qué interesante lo que nos dieron los griegos sin darse cuenta. Y siguieron preparando el camino. Y llegan los romanos después. Se deshacen de los griegos, van reemplazando, y el año 63 antes de Cristo, es bien interesante esta fecha para el futuro también, recordar los diferentes acontecimientos. Desde 63 antes de Cristo los romanos se ponen en Israel o Palestina. Vamos a ir despejando por ahora. Los romanos. Ahora, hemos usado indistintamente el nombre Israel, Palestina. Una explicación así entre paréntesis. Esto de Palestina viene de una palabra hebrea, Pelechet, que significa simplemente Filistea. El país de los filisteos o el país de los Pelechet. Entonces, los romanos especialmente estaban cansados de soportar a los judíos, porque incluso fue una de las últimas naciones que se sublevaron antes de la sublevación general ya de los bárbaros, de los y todos los problemas que tuvieron después. Quisieron hacer desaparecer el nombre Israel de la historia. Entonces, romanos, o sea, latinos, y griegos empezaron a referirse a esta tierra, históricamente, ya no como Israel, sino la tierra de los filisteos, no la tierra de los judíos, no la tierra de Israel, sino que la tierra de los Pelechet. Y de ahí empezó a usarse el nombre Palestina. Posteriormente, cuando esta tierra fue quitada después de la Primera Guerra Mundial, o como producto de la Primera Guerra Mundial, a los turcos, los ingleses siguieron usando el nombre Palestina para referirse. Por eso quedó tan radicalmente puesto el nombre Palestina, para referirse a lo que en un tiempo fue la tierra de Canaán, ¿no es cierto?, antes de que llegaron a los judíos allí, posteriormente la tierra de Israel. Dicen que durante especialmente el tiempo de la Edad Media, la referencia era a Tierra Santa, de ahí viene el nombre Tierra Santa, para referirse a la misma tierra. Así que, llámese Tierra Santa, Pelechet, Palestina, Canaán, tierra de Canaán, o Israel, es la misma tierra, el mismo lugar. Ahora, Perdón, Sergio, hay que dejar claro que los filisteos no vivían en toda la Palestina como la conocemos. claro, era una franja. Ellos vivían en la franja de Gaza, que se supone era Eso. donde había muchos reinos. Los filisteos que llegaron del mar ocuparon solamente un pedacito, pero no queriendo llamarlos, como te decía, Israel es Israel. Los romanos, incluso históricamente, no lo tengo en este momento el dato, pero fue un general romano que empezó a llamar Palestina, no queriendo llamarlo nunca más ya Israel, lo empezó a llamar la tierra de los filisteos, haciendo alusión a esa franja, como bien dice el hermano Julio. Siento que estaba dividida en Bueno, Judea, eso. Eritrea, Es totalmente a Judea, me das cuenta, la tierra de Filisteos. Bueno, llegaron los romanos, eso es por decir, una aclaracióncita por el nombre, porque ¿qué pasa? ¿Por qué hay que hablarse Palestina, que hablarse Israel? El Imperio Romano tenía algunas características bien interesantes. A ellos les gustaba pacificar. Un poquito como lo de Alejandro, porque Alejandro avanzaba y después le interesaba culturizar. A los romanos, más que culturizar, les interesaba pacificar, y cada uno hiciera lo que quisiera en su tierra. Así que, y además les interesaba mucho, tenían
obsesión por las carreteras, así que Gracias. sería bueno tener un ministro de Obras Públicas romano por ahí para el ministerio. Carreteras, y más que carreteras, todavía le interesaban las vías seguras. Por eso es que las carreteras, vía Apia y varias otras, incluso varias están mencionadas en la Biblia, eran custodiadas por romanos. Igual que las patrullas de la PDI, del Carabinero, andaban la patrulla romana y con sus lanzas por las carreteras. Así que eso también nos ayudó bastante. Y en cuanto al mar, el mar Mediterráneo, donde había muchos piratas y era difícil meterse, ellos limpiaron de piratas. Por eso despejaron las vías marítimas, también no las vías terrestres solamente, sino que las vías marítimas, y permitieron. Por eso es que Pablo pudo llegar a Roma. Bueno, a Pablo le salió al camino un tifón, un temporal, pero no piratas, porque ya Pompeyo se había encargado, habían varios que se habían encargado de eliminar los piratas del mar Mediterráneo. Así que ellos construían esta carretera, y lo que más pánico le tenían los romanos, ustedes tienen un mapa ahí de Roma y ven lo extenso que es. Así que pienso en el problemita que se producen a los romanos si había revoluciones internas dentro de este gran y extenso territorio. Había que llevar tropas y además, si ustedes se fijan en el mapa que tienen, la cantidad de fronteras, especialmente al norte, son las más complicadas. Estas fronteras norteñas eran todos con los bárbaros. ¿Qué? Godos, ¿qué visigodos? Más allá los unos, los dos y los tres. Estaba lleno de bárbaros. Entonces, si además se le producían problemas adentro, ellos no querían. Así que si había algo, ¡pam!, inmediatamente lo pacificaban. Por eso se habló de la paz romana o paz augusta, porque fue Augusto, se supone, el que inició este largo periodo de pacificación. Y si hay algo bueno para que algo se expanda, es que haya paz. Así que los romanos nos aportaron cosas bastante importantes. Por una parte, caminos o carreteras, pónganle como quieran. Por otra parte, carreteras seguras. El énfasis en el orden, y por lo tanto no se vayan a descargar. Paz, pacificando, aunque sea a la fuerza. Pero al mismo tiempo ustedes entenderán que al tener un imperio sostenido por la fuerza, un imperio tan grande sostenido por las armas, ellos trataban de darles el gusto a la gente. Siempre colocaban en todas las ciudades un teatro, colocaban baños públicos, colocaban acueductos, buenas cosas realmente, pero igual había descontento. Entonces este descontento también ayudó. Pues había muchos pueblos descontentos, mal que mal estaban invadidos, mal que mal estaban sobujados. Así que este descontento fue importante también. Así que, haciendo un repaso grande, ¿cierto? Los hebreos aportaron a la fuerza, por así decir, disgregaron, dispersaron, promovieron, compartieron la idea de un Dios único, de un solo Dios, la ley de Moisés. Los griegos, un idioma común, también abrieron el pensamiento de los diferentes pueblos como para que aceptaran otras ideas. Los romanos prepararon caminos, los romanos prepararon orden, la ley romana era muy importante, y por otra parte tenía a mucha gente descontenta. ¿Se fijan? Ideal para que el Señor viniera. Uno dice, pero ¿qué venía el Señor desde entonces si no había Israel? El Señor podría haber venido cuando estaba Salomón reinando, David reinando, Salomón el máximo. No se tenía que ser ese momento. El Señor preparó un momento histórico preciso y lo preparó con signos de anticipación. Ese era el momento, no el nuestro. Nosotros jamás hubiéramos elegido ese momento. Dios lo eligió y fue el acertado. Cuando el Señor vino, sigo dentro de las páginas que ustedes vieron, existían dos grandes sectas, ¿no es cierto? Los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran muchos y se caracterizaban por guardar la ley de Moisés,
pero tenían un problemita. Siendo ya imposible de llevar la ley de Moisés, ellos agregaban, le ponían más cosas todavía encima. Legalistas, absolutamente, como si faltara. Y por otra parte, los énfasis que ponían eran en los detalles, no en las cosas de peso, no en las cosas importantes. Los saduceos, por su parte, eran un grupo más pequeño, más reducido, una secta más selectiva, y eran los líderes políticos de Israel. Ellos formaban el cuerpo sacerdotal, fundamentalmente, de Israel. Y tenían, por lo tanto, los puestos principales en el Sanedrín, también conocido como el Concilio. El Concilio de Israel, formado por 70 más uno, que era su sacerdote, 70 sabios, y esos sabios eran casi todos saduceos. Así que los más importantes eran saduceos. Así que tenían el poder en buena cuenta. Y además de esto, los sumos sacerdotes eran saduceos. Así que si queremos saber quién dominaba Israel, eran los saduceos. Y seguidito de los fariseos. Había otras sectas también, los esenios, los herodianos, y podríamos mencionar varios otros. Muy bien. Una familia, eso también es parte del repaso, una familia muy especial que estuvo presente durante todo el proceso de escribirse el Nuevo Testamento. Y incluso mucho antes, ¿no es cierto? Desde el nacimiento del Señor Jesucristo, y desde antes incluso ya estaban los amigos, los Herodes, exactamente. Una familia bien grande, incluso y bien malita. Por acá tengo un resumen, porque este tema, por eso les decía, les dije varias veces, este curso lo que nos va a dejar es ganas de saber más. No nos va a dejar muy satisfechos porque son tantas las cosas, pero vamos abriendo nuevos. Sí, claro. De aquí en adelante, todas las próximas disertaciones las va a dar chat. Tuvo 10 cosas, pero la anuncia. ¿Cómo? Tuvo 10 cosas, yo vi un Jacobo. Ah, yo quiero tener bien cosas. Eso es. Bueno, 10 cosas. No se lo es. Miren que Esto es como el árbol genealógico. es más o menos el árbol genealógico. Herodes el Grande tuvo 10 esposas. La primera, bueno, no la primera, sino que una de ellas está en el color violeta. Mariamne I, aquí aparece Mariamne II, Maltase y Cleopatra de Jerusalén. Esta no es la Cleopatra. Aparecen 4 de las 10. 4 de las 10, exactamente. No era muy saludable ser pariente de Herodes el Grande. Ahora, porque de partida, la primera que está aquí fue asesinada, Mariamne I. Estos dos hijos que tuvo con ella, Alejandro y Aristóbulo, también los asesinó su papito porque era un hombre con un complejo de persecución tremendo, una paranoia tremenda, ¿no? Ahora, la hoja que ustedes recibieron, si ustedes se fijan, hay harto en rojo. Lo que está en rojo son alusiones en la Biblia a todos estos héroes. Por nombre. Así. Si ustedes se fijan, en la Biblia, por lo tanto, está aludido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 de los Herodes están mencionados en la Biblia. Así que vaya que sí estuvieron involucrados, 11 de los Herodes. Y algunos ni nos damos cuenta que era Herodes, porque eran mujeres y nos aparecen con el nombre Herodes. Por ejemplo, Herodías, bueno, ahí es como más obvio de dónde viene el nombre, pero ella era una Herodes, era una hija de Aristóbulo. Sin querer extenderme en este tema, que hasta el día de hoy están buscando la tumba de Herodes porque se sabe dónde está el Herodión, y bueno, es muy interesante porque muchas de sus obras están aún ahí. Herodes el Grande gobernó desde el 40 a.C., más o menos, y murió más o menos el 4 a.C. Si murió el 4 a.C., significa que Cristo tiene que haber nacido el 6 a.C. Porque la matanza Exactamente. Y de ahí se fue a Egipto, y cuando supo que Herodes había muerto, regresó. Así que tenemos una fecha precisa. El 4 a.C. fue cuando Herodes, el Señor, regresó como niño a Israel. Acuérdense que el calendario, el que se usaba en el tiempo, se usó durante mucho tiempo por Roma, tenía como año 0 o año 1, año 0, olvídense los años 0, como año 1 el año de fundación de Roma. Y después el calendario se cambió en tiempo de Edad Media, y es el calendario que tenemos en estos momentos. Entonces, en estos ajustes de calendario, Cristo nació antes de Cristo, porque fue muy difícil para ese entonces especialmente hacer cálculos perfectos. Así que hay un corrimiento del calendario de ahí. Bueno, Herodes I gobernó desde el 40 a.C. y murió el 4 a.C. Eso es un primer dato, y aparece por lo menos en Mateo 2, 1 al 21, en Lucas 1, 5. Este señor tuvo mucho poder, porque ya el papá, esta gente era íntima amiga de los Césares romanos. Sus hijos se educaban juntos, o sea, por eso que están unidos. Y por eso es que Antípater, el papá de Herodes el Grande, ya había gobernado hacía mucho tiempo. Eran idumeos. Mira, idumeo significa que es de Edom. Edom eran enemigos de Israel. ¿Quién es Edom? ¿De dónde viene Edom? Hijo de Job, no. Jab. No. Porque no, era de Jacob. ¿Cómo se llama? ¿Qué otro nombre tiene Edom? Esaú. Justamente. Sí, no estaba pensando en los Sí, hijos de Lot, sí. que después fueron contra Israel. No, esos también estaban allí al este, y un poquito más hacia el sur. Entre los 7 que teníamos. Y esto está más al sur. Este viene de Esaú. Así que, y acuérdense que tuvieron problemas ya con Moisés. Así que eran enemigos de Israel realmente en el fondo. Y siendo enemigos de Israel, Roma les impuso a un idumeo, al señor Antípater, como procurador de Judea. Fue ese caballero el que impuso a este, fue Julio César, ni más ni menos. Mira cómo se junta la historia. Julio César, y esto lo hizo el 47 a.C. Este señor, como bueno, lo tienen ustedes en su hoja de resumen, fue padre, entre otros, de Herodes Filipo, Arquelao, Herodes Antipas, Filipo, a secas. Muy conocido en la historia por sus grandes obras. Tenía una obsesión en cuanto al constructivo y era un genio en cuanto a la construcción, pero lo cual no significa que estuviera en sus cabales, caballero. Los genios no necesariamente son, y es más, creemos realmente que este hombre al final era un endemoniado. Satanás lo utilizó para tratar de destruir a Cristo, a la nación. Para empezar, se buscaba la buena del pueblo, la primera, y por eso amplió y hermoseó el templo. Por eso el templo que nuestro Señor Jesucristo realizó sus
todo lo que vemos allí en Juan, etcétera, en los evangelios, se le llama el templo de Herodes, porque si bien es cierto, había un templo que viene desde el tiempo de Esdras, ese templo era un templito, pero Herodes le dio una magnificencia tremenda, entonces se ganó el respeto de muchos judíos, especialmente, obviamente, de los saduceos. Pero, como los samaritanos también reclamaban sus derechos, les hizo un templo a los samaritanos en el monte Gerizim, también majestuoso, tremendo. Y como les encantaba construir, entre otras cosas, construyó los palacios, y son palacios, fortalezas, como de Masada, el famoso Masada, el Herodión, que están hasta el día de hoy sus restos. Reconstruyó Naqueronte, una fortaleza muy grande que se usaba también como prisión. Se piensa que allí fue donde le cortó la cabeza a Juan el Bautista. La famosa Torre Antonia, que estaba cerquita ahí del templo, apegada casi, la construyó él. Un teatro construyó en Jerusalén, un hipódromo dentro de Jerusalén. En su tiempo había un hipódromo, si ustedes lo ven en algunos mapas aparece. Un palacio real, majestuoso, y construyó, entre otras cosas, una ciudad portuaria muy conocida como Cesarea o Cesarea. Por favor, el acento póngaselo donde quieran, porque es lícito decir Cesarea o decir Cesarea. Ahí no hay problema ortográfico. Y la construyó él, y era una obra, una mega obra. Pero estaba obsesionado con que lo perseguían todo el tiempo, tenía un pánico a la muerte, y por eso empezó a matar hasta a sus propios hijos, a su señora, a todos los que podían poner en riesgo su vida, y realizó muchos actos de crueldad. Mató primero al hermano y al abuelo de su esposa, Mariamne. Después mató a su propia esposa, Mariamne. Continuó con sus dos hijos, Alejandro y Aristóbulo. Luego asesinó a otro hijo, Antípatro. Mató a todos los niños de Belén, Mateo capítulo 2, versículo 13. ¿Se da cuenta qué tipo de personas era esa? Y en ese tiempo, en ese momento nació Jesús. Y antes de morir, dejó instrucciones para que se mataran los principales judíos en el mismo momento en que él muriera. Dijo, como me odian tanto, cuando yo me muera, van a hacer fiesta. Entonces, la única manera de obtener lágrimas para mi funeral es que junten a todos los principales judíos en el hipódromo, creo que fue el hipódromo, y cuando se diga murió Herodes, mátenlos a todos ellos. Hacían haber muchas lágrimas en Israel en ese momento, cuando yo muera. Felizmente, gracias a Dios, por misericordia divina, no le cumplieron la orden. La orden fue dada, pero cuando él murió dijeron ya no va a poder cobrar la orden. No se cumplió esa orden, pero a ese grado a ese llegaba la maldad, ¿no? Y le sucedieron sus niñitos. Arquelao, salimos de ubicarlo ahí en la... ¿Lo encontraron? Pero que abajo. Eso, hijo de Maltase, ¿no es cierto? Que aparece en Mateo 2, 22, tetrarca de Judea, Idumea y Samaria. Bueno, voy a ir en resumen, no en detalle. Este señor fue harto válido también. Solamente quiero contar que con motivo de una insurrección mató a 3.000 hombres en el templo durante un ataque. Reinó su buen tiempo. Después, Herodes Antipas, otro de sus hijos que aparece como el tetrarca, hijo con Maltase también, y dice que aparece hartas veces en varios evangelios y bastante mencionado en la Biblia. Como un tetrarca. ¿Qué es un tetrarca? Un término que usan mucho en la Biblia. Tetrarca, tetra viene de 4. Significa que un territorio grande se divide en 4 partes y esta persona gobierna un cuarto. No 4 partes sino que un cuarto, es decir, la tetrarquía de acá, la tetrarquía. Aunque el nombre con el tiempo se empezó a usar de forma más general,
Hay varios nombres que al principio eran bien estrictos de su uso, pero se empezaron a usar de forma más